buenas tardes a los amigos televidentes de la Mesa Redonda. Europa vuelve a ser el tema de nuestra Mesa Redonda en la tarde de hoy. Hemos analizado en otros programas la difícil situación económica que enfrenta esa región, una situación económica, una crisis económica que se ha convertido en una crisis política, y con los últimos movimientos políticos de nuevos actores en esa región, bueno, pues se ha agudizado esa crisis con una posible fractura dentro de la élite en ese viejo continente, así de forma errónea se le llama. Ese va a ser el tema de nuestra Mesa Redonda en la tarde de hoy. Repito, de ahí también deviene nuestro título, se fractura Europa, entre signos de interrogación, y en nuestro programa nos estarán acompañando la licenciada Elsa Claro Madruga, periodista y analista de temas internacionales, el doctor Ernesto Domínguez López, analista del Centro de Estudios Hemisféricos y sobre Estados Unidos, pero también un profundo conocedor de la región de la cual vamos a hablar y analizar en la tarde de hoy, y también nos debía estar acompañando el licenciado Wilmer Rodríguez Fernández del Sistema Informativo de la Televisión Cubana, pero por cuestiones de salud, bueno, no se encuentra junto a nosotros. Hoy en la Mesa Redonda, los eurobonos son a día de hoy una barrera insalvable entre Hollande y Merkel. Ni ella los apoya ni él está dispuesto a renunciar a ellos. Si Bankia, que en teoría era el hijo aplicado de BFA, ha resultado tener pérdidas millonarias en lugar de las anunciadas ganancias, nada augura buenas noticias para la matriz, el Banco Financiero y de Ahorros. Los griegos se enfrentan a las urnas con sentimientos y razones encontradas. La mayoría quiere permanecer en la eurozona, pero rechaza y acusa la brutalidad y la velocidad de aplicación de los recortes impuestos por la Troika. Pero primero vamos a nuestra sección La Noticia del Día, que en este caso tiene que ver con nuestro país. Vamos a ver cómo se han ido recuperando las provincias centrales de las intensas lluvias que han azotado esa región de nuestro país en estos días, especialmente la provincia de Santo Espíritu. Veamos. Como en todos los frentes, en Santo Espíritu se tomaron las medidas de protección y seguridad, tanto para preservar vidas humanas como recursos materiales. No obstante, se cuantifican daños aún en la agricultura. Por ejemplo, en el tabaco se afectaron más de 32.000 cujes y unas 1.356 hectáreas de cultivos varios inundadas. El municipio de Trinidad es el de mayores afectaciones en la energía eléctrica, con la caída de 29 postes por deslaves. En total suman más de 400 afectaciones por interrupciones. Las principales incidencias se concentran en los poblados La Felicidad, Caracusey, Ceibabo, La Pastora y Puriales, donde se trabaja para en el más breve periodo restablecer los servicios, donde hay múltiples brigadas de linieros incorporadas a la tarea. En estos momentos, en la granja avícola La Botella, continúan las labores de traslado de las aves hacia la unidad Vega Grande y se asegura su transportación. Como parte de la recuperación en el sector agrícola, la cosecha de arroz en toda la provincia se reanimará a partir del mejoramiento de los suelos y el restablecimiento de las condiciones del tiempo. En la vivienda, unos 1.156 pobladores sufrieron afectaciones por derrumbes totales y parciales, según se reporta hasta la fecha en toda la provincia. Miles de canteros de los organopónicos se vieron afectados por las inundaciones de la etapa lluviosa, los que en estos momentos reciben las labores de drenaje y resiembra, como es el caso del organopónico gigante Celia Sánchez Manduley. En el Consejo de Defensa Provincial se informó que continuarán activados todos los consejos municipales del territorio, así como los subgrupos de trabajo. El presidente del Consejo de Defensa Provincial, José Ramón Monteagudo Ruiz, valoró de positiva y responsable la labor que en la provincia se realizó en la evacuación al personal de los diferentes territorios afectados. Mientras, en la capital espirituana se realizan acciones de higienización, orden y limpieza para recuperar la imagen de la ciudad en espera de su aniversario 498. En Santo Espíritu, Norma Concepción, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bueno, veíamos en este reportaje el saldo de estas precipitaciones. Solamente añadir a manera de detalle unos datos que recuerda la agencia Prensa Latina en uno de sus cables, hablando precisamente sobre estas afectaciones en la provincia de Santo Espíritu. Recuerda Prensa Latina que las precipitaciones fueron las mayores de los últimos 80 años para este mes de mayo, según los especialistas de la Delegación de Recursos Hidráulicos
Dice que esta contingencia cambió el ritmo laboral y social de la provincia al tener que evacuar más de 8.500 personas, de ellas unas 7.000 son de la zona sur de la presa Sasa, que llegó a acumular en apenas 4 días más de 1.000 millones de metros cúbicos de agua. Recordemos que es el embalse mayor que cuenta nuestro país. Ya conocida nuestra noticia del día, que hoy fue precisamente sobre un tema nacional, vamos a pasar entonces al tema que nos ocupa en la tarde de hoy. Y les propongo, para comenzar el tema de nuestra tarde de hoy, el tema de Europa, remontarnos unos días atrás. La pasada semana se efectuó y también concluyó en Bruselas la más reciente reunión de líderes de la Unión Europea, una reunión catalogada de informal, y veamos, según los medios de prensa, las propias televisoras europeas, veamos qué sucedió en esos días allí en Bruselas. Los pronósticos se han cumplido. Los eurobonos son a día de hoy una barrera insalvable entre Hollande y Merkel. Ni ella los apoya ni él está dispuesto a renunciar a ellos. El eje París-Berlín sale notablemente debilitado de una cumbre en la que hubo algunas coincidencias y sonoros desencuentros. El nuevo presidente francés insistía en respaldar la deuda de forma colectiva para permitir una financiación más asequible a los países con dificultades. Pero la canciller dijo no. La señora Merkel no considera a los eurobonos como una herramienta de crecimiento, sino bajo una perspectiva lejana de integración. Y yo tengo otra visión, admitía Hollande. Efectivamente, el rechazo de Merkel a los eurobonos era una vez más inequívoco. La canciller prefería apostar por los bonos de proyectos para reactivar las economías más deprimidas de la zona euro. Portugal, España. Se trata de una vieja idea de la Comisión que pretende utilizar dinero de la Unión, algo más de 200 millones de euros, para movilizar inversiones privadas por valor de 4.000 millones. Se destinarían a proyectos de infraestructuras transfronterizos a nivel europeo. Donde sí han logrado ponerse de acuerdo los 27 es en la cuestión griega. Queremos que Grecia permanezca en la zona euro, pero respetando sus compromisos. Resumía ya de madrugada Herman Van Rompuy. Ahora toca esperar a las elecciones griegas antes de volver a una cumbre a finales de junio que intentará concretar lo que ayer solo se esbozó. Bueno, ese enfrentamiento entre París y Berlín era esperado. Yo creo que se le dio más importancia, más visibilidad mediática de alguna manera a esa, que los propios temas que se trataron allí. Ahora, partiendo de esta cumbre, de hecho, esta reunión que se representaba ahí en el trabajo introductorio que pusimos, se puede decir entonces que Hollande realmente ha representado una ruptura con ese mecanismo que se venía implementando hasta ahora para resolver la crisis. ¿Tiene realmente una propuesta tal como prometió en su campaña electoral? Sí, en realidad, bueno, un saludo primero a los que nos están tomando contacto con nosotros en este momento. Indiscutiblemente que sí, hay una ruptura, al menos en la retórica política, por parte de un representante, además de un gobierno muy poderoso, el segundo del viejo continente, el segundo de Europa. O sea, Francia está después de Alemania en cuanto a desarrollo en sentido general y potencialidad financiera o productiva, para solamente enumerar algunos aspectos. Esta formulación que hace Hollande era de esperar que en algún momento, después de todo lo que ha venido ocurriendo y hasta donde han llegado las cosas de críticas, alguien tenía que hacerlo. Bueno, le tocó a Hollande, que viene con una visión un poco más pragmática, porque Hollande no está planteando un cambio de sistema, vamos a aclarar eso, ¿no? Hollande lo que está planteando es un cambio de mecanismo para tratar la crisis, no tener un único esquema, que es el de Alemania, basado única y exclusivamente en la super austeridad, en lo que alguien llamó sobredosis de austeridad,
y que como toda sobredosis puede matar, tiene una alternativa a otra. Bueno, está bien, vamos a seguir con los ajustes, pero vamos a dedicarle capítulos importantes al crecimiento, que haya crecimiento conviviendo con la austeridad, con ese rigor que es necesario, esa disciplina fiscal que debe seguir existiendo. Ahora, usted dice algo importante, esto lo puede hacer Hollande porque es precisamente el líder de la segunda economía más importante de Europa, porque ese reclamo no lo pudieran haber hecho, por ejemplo, los líderes de otros países más débiles, ¿no? Bueno, en la práctica lo podrían hacer, lo que pasa es que no tienen el peso de el convencimiento. Vamos a partir del hecho de que existía un eje muy fuerte formado precisamente por Francia y Alemania a través de Sarkozy y Merkel. Ya Sarkozy no está otro individuo con otra visión de cómo resolver las cosas. Repito, no para cambiar el sistema, sino el método de enfrentamiento a la crisis. Pero entonces la Merkel, que persiste la Merkel, y detrás de ella todo el gobierno alemán, sobre todo lo que es la democracia cristiana germana, y diría que la democracia cristiana en cualquiera de los países donde tenga poder suficiente para ello. Son los que abogan por esto, y además Alemania tiene un interés más remarcado en mantener un control sobre la situación y mantenerlo a su manera, según su modelo. ¿Por qué? Porque los bancos alemanes están sumamente implicados en todo esto, en los préstamos, en lo que reciben como resultado de esos préstamos. Y además, no olvidemos que el Banco Central Europeo radica donde, bajo la égida de quién. También ahí está la influencia alemana actuando. Precisamente una de las cosas, porque Hollande no solamente plantea que haya austeridad, sí, pero con crecimiento. Plantea el caso famoso de los eurobonos, que podemos entrar después a hablar. Ahora de momento podemos decir, como nota introductoria, que esos eurobonos son una forma de compartir la deuda. No solamente compartir la deuda, sino un sistema para protegerse de la especulación que ha estado ocurriendo hasta ahora con las deudas, porque aquí esto ha sido la crisis se convirtió en un negocio de tal envergadura que hasta con eso se está especulando. Sí, como en toda crisis hay algunos que han salido muy beneficiados, y yo creo que no les gustaría que la crisis desde luego. Ahora, si se establecen estos eurobonos, podemos entrar después en más detalle, pero de momento digo que si se establecieran los eurobonos era una forma de compartir esas deudas, y por lo tanto eso favorecería a los países de menos tonelaje económico, los que están más comprometidos, los que tienen más problemas, porque bajaría la tasación que también se hace de sus deudas, y por lo tanto pueden competir mejor en el mercado, es decir, no les estarían cobrando réditos tan altos como hasta este momento. Estamos hablando no solamente de Grecia, estamos hablando de España, de Italia. Todos estos países se verían realmente beneficiados. Otra cosa que planteó y me parece muy importante, Hollande, es que el Banco Central Europeo haga préstamos directos a los países. Hemos hablado en otros momentos aquí sobre este tópico, es decir, que es una anomalía que el Banco Central Europeo le preste a privados para que esos privados a su vez le presten a los estados. Eso no tiene sentido. Si hay una organización a escala de continente, a escala de organismo integracionista, que es el Banco Central Europeo, al cual cotizan todos los países miembros de la OE. Bueno, ¿qué sentido tiene que le entreguen dinero a un privado para que a su vez, porque no se lo dan directamente a los estados? ¿Qué ocurre si el Banco Central Europeo presta directamente a los estados? Bueno, que la tasa de interés también es más baja. Ahí es donde está el problema, que como se quiere seguir haciendo negocio con esta deuda, lo que se hace es prolongar la crisis al no permitir mecanismos como estos. O sea que la banca privada, y sobre todo la banca privada alemana, viene siendo un obstáculo muy fuerte para todo este proceso de recuperación. No solamente la alemana, y está la norteamericana también. Los financistas norteamericanos también tienen intereses en la deuda europea. No se te olvide el FMI, que está participando de todos estos rescates, y el FMI está esencialmente controlado por Estados Unidos, aunque haya una jerarca europea al frente de esa organización financiera, pero quien controla, porque es el mayor contribuyente a esos fondos, Estados Unidos. Y Estados Unidos de manera directa, a través de sus
distintos de sus sistemas financieros. Aquí lo que está muy fastidiado en el mundo entero es el sistema financiero. Ese es el que hay que arreglar. Ahora, ese sistema financiero, ¿por qué hay que arreglarlo? Porque está diseñado para beneficiar a unos pocos, sea en Estados Unidos o en Europa. ¿Dónde empezó el problema? En Estados Unidos. ¿Dónde se refleja mayormente? En Europa. Y se incrementa porque por estas políticas bastante miopes que son demasiado restrictivas. Bueno, la Merkel hasta aquí, Alemania, junto con Francia, con la Francia de Sarkozy, lograron mantener los ejes del asunto, estuvieron determinando. Ahora a la Merkel, Alemania, ahora se le presenta esta disyuntiva. Esta disyuntiva que es otra fórmula, y resulta que a la gente más subordinada a Alemania se le está yendo del redil, porque hasta el tecnócrata Mario Monti, que está al frente de Italia, ha planteado que sí que es una buena idea la planteada por Hollande, y como tecnócrata en definitiva, a él le importa un demonio, pienso yo, a lo mejor si el país sale adelante, pero tampoco quiere quedar mal, porque en eso está en juego su futuro. También como experto, como especialista, su figura política. Entonces no quiere quedar mal, pero tiene, aunque sea por un mínimo de honestidad, que admitir esa realidad. Es mucho más efectivo, tiene que ser mucho más efectivo este sistema. Bueno, ¿quién pensaba? Rajoy, con todo su ultraconservadurismo, también se ha acercado a las posiciones de Hollande, porque también a España se le está complicando demasiado las cosas. Y se están complicando no tanto ya por inoperancia de la administración que preside él, que en mi juicio particular se le ha ido la mano en los apretones, pero el problema es que se está complicando demasiado el asunto. No, y supongo que también la perspectiva de Hollande, la propuesta de Hollande, de alguna manera muchos de estos gobiernos piensan que puede ser un alivio para toda la crisis social que también se está creando, porque es una crisis de todo tipo, política, económica, social, de liderazgo incluso. Si nos fijamos, no hay que ser demasiado experto para percatarse de que cada vez son más las cantidades de personas que se suman a los indignados, a los Occupy, sea Wall Street o sea London, en fin, a todos los que se están insubordinando, porque es demasiado. Igual que la ola de suicidio en Italia y en Grecia, para citar un caso, las cantidades de personas que están en una situación verdaderamente desesperada. Hay muchas historias dramáticas. No, ahí cuando tú navegas por internet ves cada caso realmente horripilante, y que en países de tanta prosapia, de tanta altura económica, haya esa miseria, haya gente, cada vez más cantidad de personas en la calle, que se le estén quitando sus hogares a las familias completas sin darle opción de ningún tipo, sin tener ninguna otra forma de sobrevivencia en ese terreno, sin tener otra posibilidad. Son cosas que tienen por fuerza que radicalizar el pensamiento de las sociedades que son las que están sufriendo, porque además cuando ven, bueno, aquí se salva todo el mundo menos nosotros, y nosotros somos la mayoría, y somos los que contribuimos, somos los que por un lado con el trabajo y por otro lado con impuestos estamos nutriendo, tanto haciendo crecer el país como nutriendo la deudas, claro. Bueno, pues entonces cada vez será peor, están cobrándole temor ya a esa reacción social. Sí, no, importante también lo que usted decía, bueno, que fue la tesis de la cual partió que François Hollande lo que pretende es un cambio de método, pero no un cambio radical, ni siquiera un cambio del pacto fiscal como tal, ¿no? No, yo hago esa aclaración porque a veces la austeridad tampoco. A veces se confunden los términos. Indiscutiblemente que la visión de Hollande es mucho más progresista, más pragmática, más dialéctica que la de Merkel, indiscutiblemente. Ahora, dentro del sistema, dentro del mismo sistema, dentro de los mismos parámetros, en el mejor de los casos, ya yo lo dije en una oportunidad, lo que quisiera lograr Hollande es retornar a esa cosa que distinguió a Europa, sobre todo a Europa occidental durante mucho tiempo, y sobre todo mientras existió el socialismo compitiendo, ¿no?, que es el estado de bienestar general. O sea, demostrar que el capitalismo puede ser eficiente, puede tener un nivel de preocupación por la ciudadanía remarcado, etcétera. De eso se trata. Sí, bueno, precisamente sobre los resultados, sobre los resultados de esas políticas de austeridad, vamos a escuchar
la opinión de Luciano Bassapolo, un prestigioso economista italiano que en estos momentos se encuentra al teléfono con nuestra colega Irma Shelton desde el Centro de Operaciones Internacionales. Muy buenas tardes, Luciano. Sí, ya tenemos el contacto telefónico listo en Roma, Italia, con el profesor Luciano Bassapolo, profesor de la Universidad La Sapienza. Profesor Bassapolo, ¿por qué a pesar de las medidas tomadas por la Unión, los mercados no responden? Primero un abrazo, un saludo a todo el pueblo de Cuba, a vosotros un agradecimiento para esta entrevista. Lo que está ocurriendo en este momento aquí en Europa es la continuación de una crisis que nosotros economistas que tenemos un pensamiento marxista vamos a definir como una crisis sistémica del capital, una crisis que empezó a partir del año 70 cuando se fracasó decimos así el acuerdo de Bretton Woods. Tenemos en este momento un déficit increíble, una falta de democracia porque varios gobiernos no son expresiones del voto popular. En Italia el gobierno Monti no lo eligió el pueblo, es lo que llama el gobierno de los profesores, que no son profesores, porque no son, yo soy un profesor porque estoy en la universidad privada, los profesores que hoy estoy en la universidad, disculpe, pública, la Universidad Sapienza. Los profesores que están hoy al gobierno son todos de universidad privada, universidad Confindustrial, Universidad del Vaticano, y son toda gente que trabajó con el Banco Central Europeo. Hoy este gobierno no es elegido, es un gobierno que está cortando la democracia en Italia y lo mismo en Europa. Hoy todo lo que se está aplicando en Europa es la política del Banco Central Europeo con el plan de ajuste estructural. Decimos, para que se entienda bien allá en Cuba, que el Banco Central Europeo está aplicando la misma política de ajuste estructural que el Fondo Monetario Internacional aplicó para varios años y está continuando a aplicar en América Latina. El plano de ajuste estructural significa que para pagar la deuda pública se impone a los pueblos un proceso que no es de autodeterminación económica, es un proceso de dependencia que mira la privatización completa de la economía, mira completamente a cortar el estado del bienestar y mira a continuación a cortar puestos de trabajo y salario. Esto porque hoy el capital europeo no tiene una posibilidad fuerte de hacer ganancia, de hacer provecho, y todo lo que no va a ganar, decimos, a través del provecho industrial, lo va a ganar a través de la rendita financiera. Este es el contexto de financiarización. ¿Quién va a pagar todo esto? Son los pueblos, en particular de los países del área mediterránea, y en particular todo, decimos, el mundo del trabajo europeo, porque esta situación va a golpear también a los trabajadores públicos y privados de todos los países europeos. Bassapolo, como economista, ¿qué evaluación haría de las consecuencias de estas políticas de austeridad? La política de austeridad es una política, como decía la misma del Fondo Monetario Internacional, es una política de restricción. Esto significa que para crear una condición, decimos así, que ellos se dicen, los gobiernos dicen que necesita para, decimos así, disminuir la deuda pública. No es así. La política de austeridad significa dar nueva posibilidad de provecho a la empresa privada europea para una competencia internacional, para permitir a la Alemania y otros industriales de competir con, decimos así, de haber esta competencia con los Estados Unidos y también con los BRICS, con Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Pero decimos que no es para la política de austeridad que va a comportar. Se tiene ellos dicen de tener una más alta competencia. Para tener eso se tiene de bajar el gasto. Esto yo pienso que para salir de esta crisis no se puede poner, como ponen, decimos los economistas,
liberista convencional y también los economistas keynesianos de izquierda de buscar una solución económica. Esta crisis no se resuelve con una solución de carácter económico para resolver una crisis que es de carácter sistémico, que es una crisis del modelo de acumulación. Como dice el comandante Niefe mucho tiempo atrás, esta es una crisis de la civilidad capitalística, porque es una crisis global, una crisis económica, financiera, una crisis comercial, una crisis ambiental, energética, decimos alimentaria, una crisis de la civiltà del capitalismo. La única manera de salir no es económica, es una salida política. Es necesario salir del euro y crear una construcción nueva, social, de equilibrio, decimos así, de una economía que se va a caracterizar con una forma de sustentabilidad, de sostenibilidad, decimos así, social y ambiental, para crear una condición que no va a respetar la regla del provecho del euro y del Banco Central Europeo. Profesor Bassapolo, agradecemos su comentario, este análisis que ha hecho para los televidentes y radioyentes de nuestra mesa redonda informativa. Que pase buenas noches. Bueno, veíamos la entrevista de Luciano Bassapolo. Muchas gracias a Irma y a Luciano también por haber compartido esta tarde junto a nosotros. Ahora, Ernesto, Luciano hacía como una especie de balance desde su punto de vista de los resultados de esa política de austeridad. Ahora con François Hollande se viene a hablar de otros términos, se habla, como decía Elsa, de austeridad también, pero de crecimiento. Ahora, crecimiento y austeridad son dos conceptos compatibles en la Europa actual. ¿Se podrán implementar las dos cosas a la vez? Bueno, primero buenas tardes. En principio, habiendo una voluntad política lo bastante coherente, lo bastante sólida como para tomar las medidas pertinentes, pudiera haber, por lo menos en una medida significativa, una implementación de ambos tipos de política, o armar una política que incluya ambos factores. Bueno, cuando estamos hablando de austeridad hay que tener en cuenta de qué austeridad estamos hablando. No estamos hablando de austeridad en el sentido de simplemente recortar todo tipo de gasto público, sino de ser cuidadoso con el gasto público, de recortar algunas esferas, y entonces habría que reanalizar cuáles son los gastos que deben recortarse, porque el problema fundamental de todo ese recorte de la política de austeridad es que esos recortes han ido a las esferas sociales, a las esferas sobre todo que tienen que ver con los pensionados, que tienen que ver con los distintos tipos de seguro social que se habían estado implementando y que al final estaban tributando a, digamos, hacer mucho más difícil la situación de la población, del ciudadano común, y al mismo tiempo a, como hemos comentado en otras ocasiones, disminuir los niveles de consumo que son fundamentales en la dinámica, en la actividad económica general en estos países que dependen, en lo fundamental, que dependen, no en lo fundamental, sino en términos generales, dependen de los mercados. Sí, hacia elementos que generaban crecimiento, ¿no? Digamos que eran factores, o sea, el consumo es uno de los componentes, uno de los 4 grandes componentes del Producto Interno Bruto. Si estamos hablando, lo hemos comentado en ocasiones, si estamos hablando de que se necesita recuperar o detener la contracción de las economías e intentar volver al crecimiento, medidas que vayan a recortar, a reducir los niveles de consumo, que al final lo que está pasando, porque se disminuye el nivel de ingresos de un sector amplio de la población, se generan, como hemos hablado también en otras ocasiones, una tendencia a recortar el gasto doméstico en la medida que hay un creciente nivel de inseguridad en el futuro por parte de las familias. El resultado evidentemente es que el consumo en términos generales disminuye, el consumo doméstico disminuye, por tanto la actividad económica, el Producto Interno Bruto que se utiliza como indicador general de actividad económica, de crecimiento, de lo que sea, evidentemente tiende a contraerse. Eso es una verdad de perogrullo cuando uno simplemente observa cuáles son sus componentes, pero evidentemente la manera en que se ha estado mirando no tiene nada que ver con esto. Por supuesto, cuando se habla entonces de medidas que tributen al crecimiento, lo que se está hablando es de orientar fondos hacia inversiones específicas. Por ejemplo, se está hablando de proyectos de infraestructura transfronteriza entre la Unión Europea, desde la propia Unión Europea, uno de las propuestas que trae Hollande, que después se puede comentar sobre esto, pero lo interesante es que estaríamos hablando entonces de un cambio en la orientación. Hasta ahora solamente era austeridad. El problema es buscar cómo fondos que pueden estar disponibles o que se pueden reunir o que se pueden conseguir por alguna vía, se orienten no solo a financiar la actividad de las empresas financieras,
o sea, cubrir, a sostener a las empresas financieras, sino a hacer inversiones que tributen al crecimiento, que pueden ir por varias vías. Pueden ir, por un lado, a estimular sectores, vamos a llamarle productivos, producción en sentido amplio. De la economía real. Ajá, de la economía real, producción de bienes y servicios, o pueden ir a inversiones de infraestructura que generen entonces empleo y generen, por tanto, ingresos en la población y por tanto faciliten sostener los niveles de consumo o recuperar los niveles de consumo, sobre todo si se toman de alguna medida, garantizando la estabilidad de esa clase de contrataciones a sectores más o menos amplios numéricamente, que pudieran contribuir a revertir estas tendencias a la contracción del consumo. De esto es lo que estamos hablando. No estamos hablando, por supuesto, como dice Elsa, no estamos hablando, por supuesto, de cambiar el sistema. Lo que estamos hablando es de la posibilidad de que se genere un modelo dentro del sistema. Y dicho sea de paso, este tema de austeridad más medidas de crecimiento, sobre todo las medidas para tributar al crecimiento económico, no son nada que se haya inventado ahora. Claro. De hecho, en una medida nada despreciable fue lo que se hizo en su momento con el New Deal en los Estados Unidos en la década del 30. Hacer inversiones en infraestructura en una situación para crear tan dura como esta, y quizás más dura que esta, por una serie de factores, que iban a tratar de crear empleo, a tratar de financiar determinadas empresas en infraestructura que a largo plazo reditúan al desarrollo económico y que además contribuyen a mantener los niveles de demanda solvente en la población, realización de la mercancía, dinamización de la economía a través de su sector, el sector del consumo. Eso es una receta bien conocida que puede funcionar, por lo menos en una medida significativa. Claro, eso no significa cambiar el sistema, no significa transformar completamente la arquitectura de organización dentro del sistema, pero sin duda es un cambio, o sería un cambio de política muy significativo, y habría que ver si realmente implicaría retomar en una medida o en alguna medida el estado del bienestar, porque eso sí no creo que se haya planteado en esos términos. No. Sería la alternativa buscar un nuevo tipo de consenso, que es lo fundamental que hay detrás de todo esto. ¿Cómo encontrar un nuevo consenso? Porque evidentemente el consenso que se había generado en torno, porque es verdad que lo había, en torno a las medidas de austeridad, simplemente no ha funcionado. Se empezaron a tomar medidas de austeridad en el año 2010, desde que empezó a destaparse toda la crisis griega, que si recuerdan fue a comienzo de 2010. Y de entonces para acá, 2 años tomando medidas de austeridad, y la tendencia general de comportamiento de las economías ha sido a la baja. Se han empezado a producir o se han reproducido los episodios de contracción de la actividad económica, se han reproducido los episodios de crecimiento de las tasas de desempleo, que habían tenido estabilidad, incluso una cierta muy leve reducción hacia final de 2009, comienzo de 2010. El resultado evidente es que las políticas de austeridad tomadas para enfrentar esa fase de la crisis no han resultado. No quiere decir que sean las causantes, pero evidentemente la sinergia que se ha generado entre esas medidas de austeridad y el comportamiento general de las economías evidentemente ha reforzado la tendencia a la contracción de esas economías europeas. Y si a eso le sumamos todas las problemáticas que tienen que ver con las contradicciones entre el sistema fiscal, el sistema monetario, que es europeo, o por lo menos de una buena parte de los estados europeos, el resultado es que evidentemente lo que se estaba haciendo no estaba funcionando. Lo que están buscando es una alternativa. De ahí va, no es otra cosa que eso. Ahora, cuando yo te hablaba de si eran compatibles crecimiento con austeridad, no solamente me refería a una cuestión, vamos a decir, técnica, teórica, desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista político. Porque cuando estamos hablando, por ejemplo, de dos propuestas diferentes, como la de Alemania, como la de Francia, es una ruptura, vamos a decir, en cuanto a las relaciones, ¿no?, de determinados países dentro de la Unión Europea o dentro de la zona euro, sino también estoy hablando en ese sentido, por ejemplo, todo lo que habría que hacer en materia legislativa. O sea, habría que dar marcha atrás a muchas medidas que se han implementado en muchos países, por ejemplo España, en la propia Grecia, en las propias divisiones de la élite de poder que traería, porque hay como decía Elsa, hay muchos sectores que están ganando dinero con esa austeridad, y bueno, y tienen sus mecanismos, sus formas de ejercer presión, influencia, bueno, también crearía un sismo en ese sentido, ¿no? Bueno, yendo a hablar en términos de política, en este caso, estaríamos hablando de política en varios niveles, que todos por supuesto están conectados, todos están interactuando permanentemente, pero son varios niveles. Hay un nivel que evidentemente son las relaciones entre grupos de élite y cómo estas propuestas tienen que ver o no con los intereses de uno u otro sector de esas élites, tienen que ver con la manera en que los sectores de élite primero están viviendo la crisis, segundo están entendiendo qué va a pasar con la crisis y están entendiendo que se debe afrontar el fenómeno de la crisis. Eso por un lado.
por otro, el enfrentamiento entre distintas organizaciones políticas, me refiero a partidos políticos y corrientes, y se quiere en un sentido más amplio, que están interactuando en este escenario, y algunas de ellas están teniendo una tendencia a la renovación, no quiere decir que están cambiando completamente y nada por el estilo, sobre todo partiendo de que, y esto conecta incluso con un tercer nivel, hay una presión desde el electorado que está retirándole el voto en una gran medida a los partidos principales dentro del sistema, y esos partidos se lo sienten, porque evidentemente los resultados de elecciones, no solamente la griega, que tiene sus peculiaridades, sino en general, en toda la Unión Europea, los resultados electorales de los últimos 3-4 años, la de Francia por ejemplo, han castigado en una medida significativa a los partidos de gobierno y más ampliamente a los partidos fundamentales de esos sistemas políticos, los partidos que tradicionalmente durante los últimos 30, 40, quizás 50 años los han gobernado o se han turnado en el poder. Eso significa que estos partidos tienen una presión desde ese electorado que va o que se ha dirigido en una medida significativa hacia ambos extremos del espectro, como también se ha comentado. Esto significa, por tanto, que estos partidos tienen que de alguna manera repensar lo que están haciendo, porque les puede costar salir de los gobiernos, y de hecho ya unos cuantos han salido y otros más saldrán en el futuro. Y por supuesto hay un tercer nivel, que es cómo se maneja este problema con las poblaciones, que son las que están experimentando a la larga y a la corta, estos son los que están experimentando de manera más directa los efectos de la crisis. Cómo esa población va a asimilar o va a sustentar o no una u otra propuesta. Porque, como tú dices, bueno, austeridad más medidas de crecimiento, ¿qué refleja, qué impacto político tiene esto? Habría que ver, por eso te decía, habría que repensar de qué estamos hablando en temas de austeridad. Por ejemplo, una de las esferas que se puede repensar siempre es qué volumen del presupuesto se destina, por ejemplo, a gastos militares, por poner un ejemplo, y cómo se pueden derivar fondos de los gastos militares, que últimamente además han tenido un impacto significativo teniendo en cuenta la cantidad de operaciones de la OTAN y de algunos grupos dentro de la OTAN en distintos espacios, no por gusto. Una de las primeras expresiones de François Hollande es retirar sus tropas de Francia, eso no es por gusto, es de Afganistán, y eso no es por gusto, eso tiene que ver, entre otras cosas, con el rechazo que se ha generado entre la propia población francesa por varios motivos, no solo económicos, pero en general a la presencia francesa en este país, que todos sabemos todo lo que eso implica, los vínculos que eso tiene con la OTAN y específicamente con los Estados Unidos como país líder dentro de la OTAN. El resultado de toda esa combinación debe implicar o pudiera implicar algún repensar de este tipo de gastos, pero el problema es que la austeridad dirigida directamente a recorte del gasto en materia social sí está teniendo efectos negativos en el sentido de la deslegitimación de los gobiernos en ejercicio de proyectos políticos alternativos, o aparentemente alternativos, pero dentro del mainstream, dentro del núcleo duro del sistema, y los resultados se están viendo entonces en los procesos electorales, que no quiere decir que el elector directo sea capaz de cambiar o no, sino evidentemente eso es un proceso de puro marketing político, y el voto es la moneda de cambio. La moneda esa está yendo a lugares que no son los que convienen a la... Ahora, Ernesto, hay varios analistas que plantean lo siguiente, y quiero saber tu opinión al respecto, que la crisis ha demostrado que el proyecto de la Unión Europea está mucho más incompleto de lo que se pensaba que estaba. ¿Piensas tú que de alguna manera esta crisis es el reflejo de eso, o ha reflejado eso? Bueno, en una medida importante sí. Esto está pasando en Europa como pasa en la pelota. Ni un equipo es tan bueno como cuando gana, ni tan malo como cuando pierde. Ni la Unión Europea era tan sólida. Ese tema a relación la Unión Europea no era tan sólida como pudo haber parecido o como trataron de vender la imagen, ni creo que sea tan débil como se está tratando o como está aparentando en este momento. Las situaciones de crisis son situaciones de extremo. Es muy difícil entender realmente una mirada rápida. Cuando uno aprovecha la crisis para estudiar los mecanismos que se enfrentan a él, te puede dar muchas ventajas desde el punto de vista investigativo, pero es difícil ver las capacidades reales de la Unión Europea, de cualquier proyecto de esto, en un momento como este. Lo cierto es que la Unión Europea, sin duda, es en una gran medida un espacio de, ¿cómo llamarle? Ni siquiera comunidad, sino de agregado de estados que comparten determinados mecanismos, que tienen determinados sistemas para tomar decisiones,
pero la creación realmente de espacios de decisión supranacionales, comunitarios, de unión propiamente dicho, ha sido lenta, difícil y todavía son muy débiles. Incluso el más avanzado de todos, que fue la famosa moneda común, el euro, está demostrando sus debilidades, que tiene que ver con la carencia de mecanismos de seguridad para apoyar a los distintos miembros en caso de crisis, que incluso algunos hubo que crearlo sobre la marcha con todos los problemas que tiene y que no están funcionando del todo bien, como es lógico. El tema de la reforma de los sistemas de toma de decisiones a nivel político, que viene caminando desde el Tratado de Lisboa, incluso desde antes, desde la Constitución Europea, y que tantos conflictos ha traído, que trae contradicciones en lo que tiene que ver con soberanía y no soberanía, y evidentemente todas estas propuestas que se están manejando ahora tienen que ver con dos posiciones diferentes. O se mantiene el estatus donde hay un directorio, pero no hay una institución supranacional que toma decisiones y se respetan determinadas cuotas de soberanía, por supuesto jerarquizadas, los más poderosos, los más débiles, o se crean mecanismos realmente comunitarios de toma de decisiones y de distribución y asignación de recursos. Eso está también sobre el tapete, aunque no se esté expresando con esas palabras dentro de estas contradicciones que se están dando en estas cumbres supuestamente informales o realmente informales, pero que se toman tantas decisiones como cualquier otro. Sí, bueno, muchas gracias Ernesto por estos análisis, bueno, de este tema, de la situación al interior de la Unión Europea y también de lo que está sucediendo con crecimiento y austeridad. ¿Sigue siendo el hábito de fumar un problema de salud en Cuba? ¿Cómo lo estamos enfrentando? ¿Cuánto incide en el crecimiento de las enfermedades cancerígenas y otras afectaciones? De estos y otros interesantes temas se hablará el jueves en la mesa redonda El hábito de fumar, problema de salud en Cuba, con la participación de reconocidos especialistas del Ministerio de Salud Pública. Si quiere participar con su opinión o interrogante, puede hacerlo llamando a nuestro teléfono 646-5900 de 9 de la mañana a 5 de la tarde o escribiendo al correo electrónico mesarredonda@enet.cu y al sitio web www.mesarredonda.cubadebate.cu. Acompáñanos el jueves en la Mesa Redonda. Bueno, el tema que nos ocupará el próximo jueves en la Mesa Redonda, yo les propongo regresar a Europa y continuar con Elsa, porque en un primer momento Elsa usted hablaba sobre las propuestas de Francia. O sea, vemos dos posiciones, Alemania y Francia. Veamos las propuestas de Francia. Entonces, ¿cuáles son esas propuestas de Alemania, o las propuestas que Alemania ha venido planteando durante todo este proceso? Desde el mismo momento en que empezaron a moverse otras opciones, otras posibilidades que no son las que se están aplicando y que ha estado capitaneando Alemania, primero junto con Sarkozy y ahora pretende la Merkel continuar sola, pues ellos también elaboraron lo que aparentemente solucionaría los problemas actuales. ¿En qué consiste esta formulación? Bueno, ella plantea, o Alemania plantea, crear lo que llaman zonas de créditos fiscales. Con esas zonas de créditos fiscales, ahí irían a parar los países que tienen mayores problemas. Grecia, por supuesto, Italia, Portugal, la propia España, irían. Un poco la idea se parece a aquella famosa Europa de dos velocidades, que ha sido un fantasma que ha estado actuando, ha aparecido indistintamente en muchos momentos de la historia de lo que fue primero Comunidad Económica Europea y hoy conocida como Unión Europea. La famosa Europa de dos velocidades, o sea, un grupo de países más poderosos que pueden ir a un ritmo y que toman decisiones diferentes a la de otro grupo más lento. Eso es una de las grandes diferencias que han existido siempre dentro de la Unión Europea, entre las muchas diferencias. Y es uno de los errores desde el punto de vista conceptual o formativo que ellos hicieron, por ejemplo, cuando metieron 10 países de un golpe como
problema más político que económico, más figurativo que real, sobre todo el grupo de países europeos, junto con otros dos más, que entraron de golpe sin considerar verdaderamente el peso, el efecto que eso podía tener en el resto de la economía, o sencillamente mirando de cara al resto de la humanidad. Bueno, se crearía entonces esa zona de créditos fiscales. Ellos suponen que con eso van a bajar las tasas estas de interés que tienen que pagar por los créditos que reciben estos países, que eso va a facilitar inversiones extranjeras y eso los ayudará a crecer. El otro factor, el otro pivote sobre el cual giraría esta idea son privatizaciones. Volvemos a la misma historia, privatización de cuanto le quede a estos países, porque ya sabemos que desde hace años, desde el 2000 hacia la fecha, se ha estado privatizando a dos manos. Bueno, había un funcionario europeo que decía en el caso de Grecia que hasta ahora no se iba a privatizar el panteón, o sea, la Acrópolis, pero bueno, que si era necesario hasta eso. Sí, no, bueno, fue un poco simpático, simpático no puede ser, pero... Berlusconi en Italia, casi, de hecho, no casi, de hecho vendió terrenos estatales, y estuvo a punto de vender obras de arte, ciudades enteras. Lo que pasa es que lo pararon, no sé ni cómo, pero en fin, o sea que no sería de dudar. El tercer punto, para llegar a la generalización de esto, o a ciertas consideraciones, sería reformar el mercado laboral. ¿Cómo? Hacerlo al estilo alemán. ¿Qué ha estado sucediendo en el mercado de trabajo en Alemania en todos estos últimos años? Sencillamente se ha precarizado de manera escandalosa. Alemania fue un país que tuvo buenos salarios, había un sistema de seguridad social excelente, tenían todo un grupo, un módulo distintivo, ¿no?, de atenciones sociales al trabajador. Los sindicatos alemanes fueron muy fuertes, tuvieron un poder tremendo. Tanto es así que cuando tú decías que IG Metall salía a la calle a una huelga, bueno, los patronos inmediatamente reaccionaban, ni siquiera que para que ni pisaran una calle. ¿Por qué? Porque sabían del arrastre que esto tenía. ¿Qué ha ocurrido? El hecho de que se haya desarticulado el socialismo en el este de Europa dio lugar a posibilidades como, ¿qué quieren? Ustedes van a hacer huelga y no quieren aceptar lo que yo digo que voy a hacer aquí en mi empresa. Descoloco la empresa, la llevo para tal o cual país donde el rigor, las exigencias medioambientales son más laxas, puedo pagar menos salario, por lo tanto tengo más ganancias, etcétera. Toda una cantidad de beneficios que ese dueño tenía. O sea, en la práctica, los patronos chantajearon a los trabajadores y a los sindicatos perdieron poder. Y de la misma manera se ha ido desarticulando toda una cantidad enorme de mecanismos defensivos que tenían los sectores trabajadores. Eso no es gratuito. En este momento, en Alemania, que es el país que mejor está de toda Europa, porque además es el país de más desarrollo, ¿qué está sucediendo? No solamente hay diferencias de salario entre la parte occidental de Alemania y la antigua, entre los territorios de la antigua Alemania democrática. No solamente hay diferencias de salario entre estos dos grandes grupos, aunque hagan igual trabajo. No solo es diferencia de salario entre mujeres y hombres, aunque tengan la misma calificación y realicen la misma labor. El problema radica en que hay una cantidad demasiado importante de personas que trabajan a medio tiempo, cosa que no existió realmente, al menos de forma tan generalizada, en Alemania. Se han quitado las prestaciones que tenían los puestos de trabajo. Por lo tanto, la precarización cuando se dice precarización, es que bajó el nivel, bajó la calidad de aquello que se otorgaba. Cuando tú tenías un trabajo, junto con él adquirías toda una cantidad de cosas que te iban a beneficiar. En este momento no ocurre así, pero exigen lo mismo. Y a tal grado de que la gente tiene que trabajar mucho más para obtener lo necesario para poder cubrir sus necesidades básicas. Ese es otro factor. Entonces, ese es el tipo de reforma que ellos quieren trasladar, el modelo que ellos han desarrollado, un modelo que es degenerativo. O sea, ellos degeneraron en su propia práctica.
en el mercado de trabajo, en el mercado laboral, y es lo que quieren trasladar al resto de los países. Ahora, ¿por qué Alemania no acepta o se muestra renuente a implementar estas ideas de François Hollande, por ejemplo, de Francia? Tiene que ver con intereses ya de Alemania como país dentro de la Unión Europea, ¿no? Aquí se mueve. Por ejemplo, el tema de los eurobonos o algo así. Sí, aquí en este terreno se mueven muchos factores, de índole política, algo ya lo explicaba anteriormente Ernesto, y intereses de índole financiero, porque habida cuenta de lo que hemos hablado, ¿no? Los intereses que tienen los bancos alemanes en la mayor parte de las deudas de todos estos países, por ejemplo. Además, Alemania quiere mantenerse como el país exportador en primera instancia, o sea que más exporta, más produce y más exporta, y por lo tanto más ganancias obtiene, mayor riqueza posee. Eso es algo también. Los eurobonos va a dar el traste con esto. Yo me parece que en el fondo, en la mitad o en la superficie, no sé en qué nivel, también debe estar figurando un cierto temor a algo que nadie ha planteado hasta ahora, pero que en algún momento debe ocurrir. Es bueno, si este modelo, porque todo lo que estamos hablando obedece a un modelo, el modelo que adoptaron en el 2000 en el Pacto de Lisboa, que es el neoliberalismo, el modelo neoliberal. Y el modelo neoliberal es el que en primer término, tanto en Europa como en los propios Estados Unidos, ha dado lugar a esta situación que estamos comentando, que hemos comentado en otros momentos. Por lo tanto, la lógica te dice, bueno, si el modelo que se está siguiendo no funciona, tenemos que cambiarlo, pero eso no se ha planteado. Lo que se están planteando son estas reformas, estos vamos a llamarle parches al mismo modelo, y que para que siga funcionando, para que sea capaz de continuar funcionando. En medio de todo esto aparecen también ideas como por ejemplo de que esta Europa puede ser más federal, más unidad, algo a lo cual también se refería Ernesto, mayor unidad sin determinadas barreras y sin demasiado cada cual tirar para lo suyo. Es como aprovechar esta coyuntura para hacer lo que no se ha hecho, de alguna manera. Bueno, lo que deberían hacer es esto que estamos planteando, o sea, renunciar a este modelo y probar otro del mismo, dentro del mismo capitalismo, ¿no? Otro que mueve. El capitalismo ha tenido a lo largo de su historia distintas formas de expresarse. El capitalismo monopolista de Estado, el liberal, el neoliberal, en fin, hay distintas variantes. Si usted ve que este no ha funcionado, la lógica indicaría que debería revisarse, pero hasta ahora nadie habla de eso. Lo más novedoso es la expresión esta de Hollande, estos planteamientos de Hollande. O, para mejor decir, en Grecia sí se están planteando cosas muy interesantes. Por ejemplo, este amigo economista italiano hablaba del euro y que lo que hay es que salir del euro. Sobre ese tema, sobre ese tópico, también hay una cantidad de criterios, pero los economistas en sentido general no creen que sea precisamente salir del euro lo que resuelva el problema. ¿Que salir del euro qué cosa implica? Implica volver a todo el grupo de monedas, a especular sobre las monedas. Claro que tiene un costo enorme, y además volver a depender del dólar cuando la mayor parte de los países, sobre todo los que tienen en este momento un crecimiento más dinámico, lo que están es renunciando al dólar. Eso, vaya, sería cosa de que tendrían que pensar. Lo de los eurobonos, para terminar, puede ser, al menos por el momento, una fórmula, un mecanismo, o como dice Hollande, un instrumento a emplear que pudiera aliviar la situación. Por lo menos pararía la especulación que se está haciendo con las deudas. En España, por ejemplo, está en el 500 y pico el ratio que piden para la deuda cuando van a vender bonos. ¿Te das cuenta? Eso se está haciendo tan insostenible que tiene que cambiarse en algún momento. Y una gran cantidad, no solamente son gobernantes de países, insólito, Austria, la propia Italia, donde este hombre, Rajoy. Sí, de alguna manera Alemania queda aislada en su propuesta. Exacto, sino también los expertos financieros están planteando que es la lógica que tendría esto, la aplicación de los eurobonos. Los eurobonos
si se logra, pudiera ser un primer paso para lograr otras imbricaciones que también pudieran ayudar a salir de esta situación cada vez ahora dramática, ¿no?, en que está Europa. Ahora, Ernesto, François Hollande solamente ha traído, vamos a decir, nuevas ideas para intentar buscar una solución a la crisis desde el punto de vista técnico, combinar crecimiento con austeridad, bueno, algunas ideas como los eurobonos, sino también que ha traído o podría traer cambios políticos. O sea, vemos, François Hollande pertenece a lo que se llama la socialdemocracia, a la corriente socialdemócrata, al Partido Socialista francés, que probablemente también, bueno, gane en las elecciones o tenga una mayoría en las elecciones legislativas en ese país. ¿De alguna manera crees que la socialdemocracia europea está en un mejor momento después de la victoria de François Hollande o en medio de esta coyuntura? Bueno, a ver, simplemente el hecho de que la presidencia de un país tan importante como Francia, donde la presidencia sí significa algo, a diferencia del resto de los europeos, el presidente francés sí es una figura con peso decisivo en la política nacional e internacional. En un contexto tan conservador también. En un contexto como el que había primado en Europa, de una conservadorización del mundo político, un corrimiento hacia la derecha más declarada de los no del año pasado ni del anterior, sino de hace varios años hacia acá. El hecho de que estas elecciones han sido ganadas por un candidato del Partido Socialista, el partido de Hollande, es sin duda un factor que demuestra una cierta mejoría. De hecho, mejora la posición de la socialdemocracia como corriente política y del Partido de los Socialistas Europeos como federación o como instrumento de concertación de la corriente socialdemócrata en Europa. Sin duda lo mejora por sí solo. Ahora, el problema está en qué va a pasar en los próximos procesos electorales, y justamente en este sentido. Primero, es posible, el año que viene tenemos elecciones generales en Alemania, que será un punto, a mi entender, un punto muy importante en el curso político de los acontecimientos en Europa, en la Unión Europea, durante los próximos años, porque estamos hablando del país más importante, donde se encuentra además en el gobierno una coalición encabezada por la democracia cristiana alemana, la tradicional democracia alemana, que ha sido la principal gestora, esa formación con Angela Merkel como su representante, la principal gestora del modelo o del proyecto de enfrentamiento de la crisis que está primando ahora mismo en la Unión Europea, donde además, que además es la que está en franca contradicción con la propuesta que está presentando ahora Hollande, y elecciones donde me parece que las posibilidades de la CDU, la Unión Demócrata Cristiana, de la cual ella pertenece, con su socio tradicional, la Unión Social Cristiana, se ven bien complicadas, teniendo en cuenta que ellos han tenido una tendencia decreciente durante años y que los efectos de la crisis se van a volver a sentir en Alemania. En el próximo año, muy probablemente, los efectos de la crisis en términos de recesión, reducción o incremento de los niveles de desempleo y demás, se deben empezar a sentir nuevamente en Alemania, pienso, es muy probable al menos, donde además muchos resultados han estado dando en elecciones estaduales, elecciones locales, que están indicando que puede cambiar el panorama. Por ejemplo, recientemente en Renania Norte-Westfalia, que por sí solo sería una de las primeras 6-7 economías de la Unión Europea. Por sí solo ese estado más poblado, más poderoso económicamente, que concentra además una buena parte de la industria alemana, que es una industria muy importante porque Alemania es un país que sí está orientado a la producción de bienes de alto nivel tecnológico para la exportación. De hecho, durante un tiempo fue el país que más exportaba a nivel mundial, superado hace poco tiempo por China. Y estamos hablando entonces de que están cambiando algunas cosas. Ese estado lo gobernaba la CDU hasta estas elecciones. Y ahí se impuso una coalición de los socialdemócratas alemanes con los verdes, es la que pasa a gobernar ese estado. O sea, estamos viendo que es posible que pueda cambiar el panorama electoral, el panorama político alemán, con un retorno de otras formaciones, quizás una coalición de este tipo, rojo-verde, como le llaman ellos, o sea, el Partido Verde con los socialdemócratas, quizás incluyendo alguna otra agrupación, pero muy probablemente con una derrota electoral entonces la democracia cristiana, lo cual pudiera echar por tierra o pudiera terminar de debilitar esta agrupación que se había dado, o este núcleo, vamos a llamarle más conservador dentro de la Unión Europea en los últimos tiempos, que encabeza Angela Merkel. En ese contexto, las perspectivas para la socialdemocracia pueden ser favorables,
¿Dónde está el problema? Que la socialdemocracia sigue siendo y probablemente siga siendo vista como parte de ese núcleo de poder de la Unión Europea, del núcleo del sistema político, el mismo núcleo que es el que ha implementado las medidas de corte neoliberal que se han estado implementando en esa Unión Europea, no ahora, sino de los últimos 10, 15, 20, 30 años hacia acá. A partir de que se produjo el cambio dentro del sistema, la formación del nuevo modelo y todo lo demás, la democracia ha sido parte de eso. Habría que ver si esta socialdemocracia es capaz de presentar un proyecto diferente, por lo menos en alguna medida que dé una imagen de cambio, y habría que ver hasta qué punto ese cambio sería real. Esa socialdemocracia o los partidos socialdemócratas en Europa no pueden de alguna manera asumir, por ejemplo, el proyecto de François Hollande y refrescar un poco esa imagen, ¿no? La democracia alemana fue la que estableció los parámetros básicos que rigen el modelo neoliberal. Claro, han dicho que no van a ir contra la política de Angela Merkel. Exacto. Sí, sería cosa de ver quién sale y si viene con ideas más novedosas. Lo interesante pudiera ser que el hecho de que la propuesta de François Hollande, que significa un cambio al menos de discurso y en cierta medida en las propuestas políticas que trae, le dio la victoria en las elecciones. Porque además, si se fijan, la idea de que haya una concertación entre austeridad y crecimiento es una propuesta que, aunque sea combatida por la Merkel, es una propuesta que trata de unir los distintos enfoques del problema. Una propuesta de concertación, de conciliación, más que una propuesta de enfrentamiento. Tampoco vamos a pensar que estamos hablando de una ruptura, ni siquiera con el modelo, como decía por acá Elsa. Pero pudiera ser un ejemplo que sea asumido por posición o por formaciones, sobre todo socialdemócratas, que pueda darle resultados importantes en próximas elecciones. De todas maneras, el principal problema con la crisis ni siquiera es si es una fuerza política u otra. El principal problema con todo esto es en qué niveles de la cuestión nos vamos a enfocar, me refiero a los que van a tomar decisiones, porque evidentemente es un primer nivel que es lo que puntualmente está pasando dentro de esta crisis, el problema del sistema financiero, el problema del modelo de financiamiento de las economías, el problema de las decisiones, qué hacer con los fondos estructurales o no, qué hacer con el sistema de toma de decisiones a nivel de Unión Europea. Hay un segundo nivel que es el modelo de desarrollo del sistema, que es el neoliberal, y que las medidas de ajuste lo que han hecho es profundizar ese modelo, y habría que ver si ese modelo se cambia o no se cambia, y por supuesto en niveles más profundos la organización misma del sistema en general, que ese es el que nadie se va a proponer cambiar dentro de ninguna de estas formaciones políticas. Ese cambio de sistema tendría que venir de otra parte. Eso no está sobre el tapete en este momento. Ahora, y también la socialdemocracia de alguna manera, o el auge que pudiera tener a partir de la victoria de François Hollande y de su propuesta de la socialdemocracia en muchos países, no podría estar llamada también a tapar un poco el auge que puedan tener otras formaciones de izquierda mucho más radicales. Sí, piensa, en algunos momentos ha desempeñado ese papel histórico de la socialdemocracia. Bueno, la socialdemocracia de hecho capitalizó si no toda, una gran parte del prestigio de las izquierdas en la posguerra, y de hecho la socialdemocracia se convirtió en la formación política hegemónica, y digo hegemónica no porque haya gobernado siempre, sino porque las políticas socialdemócratas fueron las que fueron implementadas, fueron asumidas e implementadas durante la posguerra, hasta la década del 70, en una medida significativa a partir justamente de la capitalización del prestigio de las izquierdas, de todas las izquierdas, sobre todo las izquierdas comunistas, las izquierdas más radicales, y la socialdemocracia aprovechó ese prestigio y además su capacidad para dialogar con otros sectores de la sociedad. Además, la tenían otras bases programáticas. Sí, y las bases sociales también, porque la socialdemocracia se ha proyectado durante décadas como la corriente política que representa a la clase media. Recuerden la importancia que tiene la clase media dentro de los estados del llamado primer mundo, donde constituyen el núcleo fundamental de las estructuras sociales a la cual se dirige desde la propaganda política, lo comercial y todo lo demás. Estamos hablando entonces de una formación que se mueve con esas características. ¿Qué pudiera hacer la democracia en ese contexto como fuerza política? A través de convertirse en el gestor y el generador de la plataforma en la cual converjan fuerzas políticas, sociales, o sea, todos los distintos factores, o una buena parte de los distintos actores de las sociedades europeas en general, a nivel mundial, en la búsqueda de un nuevo consenso. Quizás, incluso hay un discurso de hace 3 años atrás, donde decía, ante la crisis más socialdemocracia. ¿Qué quiere decir eso? Recuperar una parte del antiguo consenso socialdemócrata, de modo de más llamado, pero consenso socialdemócrata, que era el estado de bienestar,
como le llamaban, en Estados Unidos sería el consenso liberal, que es como le llaman ellos, y tratar de, en ese sentido, desplazar un poco el equilibrio, el consenso dentro del sistema hacia esa clase de propuestas, que tiene que ver con la modificación del modelo liberal, la hibridación con algunos factores del antiguo modelo, que es el modelo de bienestar, pero habría que ver hasta qué punto están dispuestos a hacer eso y son capaces de hacerlo, que es otro problema. Bueno, de todas maneras, hay muchos analistas que señalan que la fuerza que pueda tener François Hollande para implementar todos estos cambios que quiere al interior de la Unión Europea dependerá mucho de lo que sucederá en su país en las próximas elecciones legislativas, donde al parecer también la socialdemocracia, o sea, su partido, podría llevarse una gran cantidad de escaños. Sobre ese tema, precisamente por la importancia que tiene lo que suceda dentro de Francia, para lo que Francia pueda llevar a cabo dentro de la Unión Europea, dentro de su región, vamos entonces a tener contacto telefónico con Salim Benrani. Está Irma Shelton otra vez en el Centro de Operaciones Internacionales para hablarnos sobre las perspectivas electorales en vista a estos comicios. Esta vez el contacto telefónico es en París, Francia, con el profesor Salim Benrani, quien además es escritor y es periodista. Profesor Benrani, en los próximos días tendrán lugar las elecciones legislativas en Francia. ¿Cuán cruciales son estas elecciones para que el presidente François Hollande pueda poner en práctica su programa de gobierno? Bueno, es muy probable que la izquierda gane las legislativas como ganó las presidenciales. La cuestión ahora es saber si el Partido Socialista tendrá la mayoría absoluta, lo que le daría las manos libres para hacer lo que le dé la gana. Yo creo que depende también del número de diputados que va a conseguir el Frente de Izquierda, que sería una especie de guardián del pacto social, porque Hollande tiene dos opciones: o seguir la política que se está aplicando en Europa de austeridad, o proponer otra solución, algo basado en lo social. Ahora François Hollande habla de crecimiento, pero al mismo tiempo insiste en el hecho de que hay que ser riguroso en cuanto a los gastos públicos, lo que ilustra una contradicción. Creo que si el Frente de Izquierda de Jean-Luc Mélenchon, entre otros, consigue un buen número de diputados, digamos un grupo de 50, podría ser la clave para obligar al gobierno de François Hollande a aplicar verdaderamente una política de izquierda y no una política de centro-izquierda, como es su caso. Entonces tendremos las respuestas próximamente. La primera vuelta es el 10 de junio y la segunda será el 17. Benrani, ¿qué significa para Francia el triunfo del Partido Socialista en medio de esta crisis global? Yo creo que ilustra una ruptura del pacto de austeridad que había entre París y Berlín, entre el antiguo presidente Nicolas Sarkozy y la actual canciller Angela Merkel, que promovían una política que ha llevado a toda la Unión Europea al abismo. El mejor caso es el caso de Grecia, que tiene más problemas hoy día que hace 2 años cuando intervinieron el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo, etcétera, etcétera. O sea que la política de austeridad que se está aplicando es un fracaso total. Ahora bien, el Partido Socialista, por primera vez desde 1981, gana unas elecciones. Si no contabilizamos la reelección de François Mitterrand en el 88. Vamos a ver ahora lo que va a hacer verdaderamente François Hollande, si va a promover la alternativa, una alternativa viable basada en el aumento del salario mínimo, basada en el cambio del sistema europeo para que el Banco Central Europeo le pueda prestar directamente a los estados, porque se está hablando actualmente de la posible salida de Grecia de la zona euro, y por lo menos es la amenaza que lanzan los partidarios
del statu quo de la política de austeridad. El único problema es que el Tratado de Lisboa no prevé ninguna posibilidad para que se expulse o que salga un país. Claro, los partidarios de esas políticas de austeridad plantean eso porque seguramente la próxima fuerza política en Grecia, el próximo 10 de junio, va a ser Syriza, que es el equivalente del Frente de Izquierda. Los sondeos le dan una mayoría del 30% en la primera vuelta. Se convertirá Syriza en la primera fuerza política del país. Actualmente es la segunda fuerza política del país. Entonces, eso yo creo que abriría una brecha en toda Europa, si gana Syriza, y es probable que gane, para elaborar verdaderamente una alternativa en que el ser humano se encuentre en el centro del proyecto de sociedad. Profesor Langrani, agradecemos muchísimo este comentario que ha hecho para los televidentes de la mesa redonda. Que pase buenas noches. Bueno, y para muchos analistas también los dos grandes retos actuales en estos momentos de la Unión Europea es la situación en España y también en Grecia. Los dos grandes retos y también los dos puntos que podrían traer o podrían provocar esa fractura de la cual hemos venido hablando durante toda la mesa redonda en la tarde de hoy. Veamos qué sucede en uno de estos dos países, precisamente en España, la situación social, para estar de regreso y comenzar a analizar la situación en ambas naciones. Algo más del 15% de los parados españoles llevan más de 3 años sin empleo. Son datos de la encuesta de población activa referidos al final del año 2011. Los casi 705.000 trabajadores en esa situación son un 43% más de los parados de muy larga duración que había un año antes, y más del 60% son mujeres. Según la EPA, más de la mitad de las personas que engrosaron las listas de desempleados se apuntaron después de finalizar su contrato, y 1 de cada 4, algo más de 1 millón de trabajadores, fueron despedidos o su puesto fue suprimido. En ambos casos los varones son 6 de cada 10 de los nuevos parados. La tasa de actividad subió muy ligeramente, pero en reparto se notó que aumentan las mujeres dispuestas a trabajar, hasta casi un 53%, mientras cae el número de varones por debajo del 68%. Y por grupos de edad, en 2011 el desempleo aumentó en todos, aunque destacadamente entre los menores de 24 años, y entre los que menos subió fue en los mayores de 55. Bueno, parte de la situación social que vive España, y podríamos empezar por ahí, ¿cuán grande es el reto de España y de Grecia para la Unión Europea y la situación, por supuesto, política y económica que viven ambos países? Bueno, se sabe ya, eso se ha dicho en múltiples oportunidades, que el país que mayor tasa de desempleo tiene es España, precisamente. En los proyectos que ha anunciado hasta este momento Rajoy, no hay nada que hable sobre creación de empleo o de disminución a todo lo contrario, se le ha dado la potestad al sector privado para que despida fácilmente. O sea, se han derogado todas aquellas regulaciones que existían a la hora de votar o no poder sacar de su puesto de trabajo a un empleado. Bueno, todo eso se ha desregulado, todo eso se ha eliminado, y por lo tanto y va a existir, además lo ha dicho oficialmente, que va a mantenerse esa política. Sin embargo, tenemos un ejemplo ahora en estos días ilustrativo de lo mismo que se ha estado haciendo también en el resto de Europa. ¿Ha explotado otra mina? Sí, que es el caso de Bankia. Bankia es una asociación de cajas de ahorro que se hizo hace un par de años. Ahora, la nueva directiva de Bankia está pidiendo, ya el Estado el gobierno le había dado unos 3.000 millones de euros para recapitalizar el banco, pero están pidiendo 9.000 más. Vienen a ser en total 23.000 millones de euros. Eso, para que se tenga una idea de qué significa, es el doble de lo que pretende ahorrar Rajoy con los ajustes que está haciendo.
ajustes que no han terminado, y eso también se anunció de manera oficial. Y los españoles están viendo eso. Pero por supuesto, porque imagínate tú, si le estás quitando en sanidad, en educación, ahora recientemente recuerda la huelga que hubo de profesores, maestros, estudiantes, etcétera, protestando por la situación en que queda el sistema educacional. Si también estás podando el sistema sanitario, si estás recortando la ayuda a la gente que se queda sin trabajo, si estás votando a la gente, haciendo los que no pueden pagar hipoteca, lo estás votando de sus casas, etcétera. Estás sencillamente desarticulando todo tipo de protección social, y entonces de pronto tienes dinero para asistir a un banco, y la gente se lo plantea así, bueno, ¿había dinero o no? ¿De dónde sale ese dinero? Y hay dinero para seguir manteniendo las misiones militares en el exterior, porque por ejemplo Hollande hasta este momento ha tenido la decencia política de decir, bueno, vamos a retirarlo, y fue allá mismo, fue a Kabul, se entrevistó con la plana mayor de los soldados franceses que están allá, dijeron, antes de que se acabe este año ustedes están fuera de aquí, todo en orden, tenemos todos los meses que quedan de este año para hacerlo. Bueno, pues no, en el caso de España, me parece a mí que antes de que seguirle quitando dinero a la gente, a la población, podía tranquilamente planteárselo en otros términos. Ahora, Rajoy ha aprovechado esta situación, o sea, la puertecita, la ventana que abrió Hollande, para entonces, por un lado, está apretando dentro, pero por otro lado también está tratando de colar ciertas posiciones con respecto a la Unión Europea, a las estructuras europeas. Está como quejándose, como diciendo, bueno, el comercio, el libre comercio dentro del área de la eurozona no es como dijeron, y de la misma manera tampoco la fiscalidad y todo un grupo de cosas que deben ser diferentes. O sea, está asumiendo posiciones, yo diría que progresistas con sus debidas comillas, pero tratando de proyectar una imagen, o sea, compensar ese mal efecto que causa, por un lado, con estos extremismos que se está cometiendo con la población y favoreciendo siempre a los sectores privilegiados. Bueno, pues lo está un poco compensando. A lo mejor piensa sinceramente así, yo lo dudo, pero me parece que es un problema de compensación. Uno de los grandes temores que hay con España es que toda esta crisis, todos estos recortes brutales que se están implementando lleve a una crisis política mucho más grave, como ya sí se está viendo en Grecia. Usted lo decía, en algún momento están surgiendo allí ya propuestas bastante contra el modelo. De alguna manera, en ese sentido, bueno, caer en Grecia y ver qué reto significa para la Unión Europea todo esto que está pasando desde el punto de vista político en Grecia. Mira, con Grecia están siguiendo una política feroz, diría, por mi parte, tratando de tergiversar los proyectos, la posible proyección que pudiera tener Alexis Tsipras, el que está al frente de este grupo de partidos de izquierda, de agrupaciones de izquierda, que fue la segunda fuerza que obtuvo en las elecciones pasadas, y que ahora el 17 de junio, cuando se vuelva a comicios, pudiera convertirse en el primer ministro de Grecia. Pero se está haciendo una campaña brutal contra él y contra sus ideas, y entonces uno de los aspectos que se ha tomado como elemento ha sido de que lo que pretende es sacar a Grecia del euro. Eso plantean por un lado, y por otro lado plantean de que si no, Alemania sobre todo, que si no se cumple con lo que ya se acordó con el gobierno saliente, no puede continuar en el euro. O sea, que de las dos formas sería un peligro. Y una salida del euro no es solamente un problema para Grecia, es un problema para el resto de Europa. Sería una debacle, porque no está preparada para una situación así. Pero en realidad, Tsipras no se ha planteado, Syriza, su partido, la agrupación que dirige, en ningún momento ha planteado que quieren salir del euro. Eso es un invento, pero que a las más altas figuras de las estructuras de la Unión Europea, o personajes como Angela Merkel, por ejemplo, están moviendo como si fuera una amenaza. ¿Qué buscan con eso? Buscan crear temor en la población griega, de manera que no ganen las elecciones este grupo de formaciones políticas de izquierda radical,
y por lo tanto sí hay. Ahora, ¿qué plantea este hombre? Él sí plantea, por ejemplo, reducción de los presupuestos militares. Una cosa que es inconcebible, que en un país que está en una crisis tan profunda, sencillamente mantenga un presupuesto militar elevadísimo. ¿Y por qué? Porque el armamento que compra se lo compraba a Francia y a Alemania. Aquí volvemos otra vez a los intereses extrapaíses, fuera de los países, pero compromisos adquiridos que no queda otro remedio. Bueno, sintetizando al máximo, me parece que es una conspiración para evitar que esta izquierda asuma el poder, porque desde ahí, y a pesar de ser muy pequeña Grecia también, pueden surgir ideas novedosas que quizá de alguna u otra manera contagien a otros países. ¿Qué puede ser el devenir de Grecia? O sea, los próximos meses, a corto plazo, vamos a decir, Ernesto, no es que, yo sé que no tienes una bolita mágica, pero de alguna manera, ¿y eso cómo podría influir, por ejemplo, vamos a hablar de escenarios, ¿no? ¿Cómo podría influir en el resto de Europa? Bueno, si seguimos la tendencia reciente, incluso lo que estaba comentando Lanrani en la entrevista, y realmente hay una concentración así importante de votos en Syriza, eso cambiaría el panorama político interno griego de manera muy, muy importante. ¿Por qué? Porque Syriza es una agrupación, de hecho es una especie de frente de izquierdas, ¿no? De coalición, algo así. Especie de, que es completamente nueva como fuerza que puede pretender llegar al gobierno en este país. He comentado en ocasiones que en Grecia han gobernado los últimos 40 años dos formaciones, el PASOK, el Movimiento Socialista Panhelénico, y Nueva Democracia, simplemente esas dos. O sea, la propia emergencia de una fuerza política que pueda aspirar con seriedad a gobernar, que no sea ninguna de esas dos, ya es un cambio completamente diferente. Y sí tiene un programa diferente. Tiene un programa diferente, un programa que es un programa de izquierda. No estamos hablando de una formación que pretende ser una revolución socialista en Grecia, para nada, pero sí pretende desplazar o tratar de llevar el país hacia una izquierda que se acerque un poco al socialismo democrático de la década del 60. Que podría ser un proyecto que va mucho más allá incluso de la propuesta de Hollande, ¿no? Sí, mucho más allá de la propuesta de Hollande, porque además ellos no están en la realidad francesa, están en la realidad griega. La realidad griega es que el país está en una crisis brutal, donde todos los beneficios que puede tener el ciudadano medio se han ido, como diría Walter Martínez, por el caño. Entonces, evidentemente, estamos hablando de un partido, de una formación que está tratando de revertir una tendencia al desastre que está teniendo ese país, y ahí es donde vienen las presiones, porque evidentemente la reversión esta que ellos están planteando significa también recortar los márgenes de beneficios de la banca privada, recortar los márgenes de beneficios en general de la empresa privada en función de destinar recursos para la población. Ese es el gran temor de Alemania. Es el gran problema, porque al final estamos hablando también de la potencialidad de... Estoy casi especulando, ¿no? Porque al final habría que ver qué pasa en la realidad si llegase a ganar. Habría incluso la posibilidad de una política que no fuera de privatizaciones, sino de nacionalizaciones, en función de garantizar desde el Estado el control de recursos que sean importantes entre el país. Incluso de la banca. Que eso pudiera significar entonces la retirada del apoyo financiero de la Unión Europea. O sea, si empezamos a dibujar escenarios para Grecia, podemos hablar de varios. Pero en principio, un escenario que fuera... que contuviese, que partiese de un triunfo de esta izquierda, pudiera implicar un intento de implementar, al menos un intento de implementar un programa de gobierno diferente que fuera por este camino, pero entonces entraría en contradicción abierta con las políticas de la Unión Europea, sobre todo del grupo encabezado todavía por Angela Merkel, que al final son los que están financiando todo esto. Bueno, la mesa se llama, y de alguna manera se pregunta, la Unión Europea fracturada, ¿no? Algo así. Vemos que hay dos elementos que pueden llevar a esa fractura, ¿no? En cuanto a la visión de cómo salir de la crisis y las medidas a implementar. Uno es, bueno, la propuesta de François Hollande, que hemos analizado en la mesa, le hemos dedicado mucho tiempo, y también, bueno, el devenir de Grecia si gana, por ejemplo, esta coalición de izquierda. Si se dan esos dos escenarios, o sea, si se mantiene la propuesta de Hollande, que debe mantenerse, si triunfa esta agrupación de izquierda en Grecia, ¿cómo crees que quedará la Unión Europea? ¿Habrá parálisis o habrá que negociaciones? Mira, en términos de fractura, yo no creo que se fracture la Unión Europea. Pudiera quizás buscarse sacar a alguien. No, pero parálisis. Pero parálisis, ellos van a sentarse a la mesa a negociar. Tienen que negociar. Sobre todo porque estamos hablando que hay una proposición en Alemania y otra en Francia. No estamos hablando
de cualesquiera dudas. Estamos hablando del eje fundamental de la integración desde el 1951 hasta hoy. Estamos hablando del núcleo duro de la Unión. Y ahí nos está dando la contradicción. Pero ellos no se van, pienso yo, ellos no van a hacer otra cosa que sentarse a negociar. Sobre todo, tenemos que ver a mediano plazo, largo plazo, cuál va a ser el panorama político. Estábamos comentando en Alemania, y en función de eso, cómo se va a mover entonces la negociación entre ellos y qué va a pasar en las elecciones dentro de unos días, las elecciones legislativas en Francia, cómo será el panorama. Porque igual, por cierto, igual con Grecia, porque sí puede ganar Syriza, pero habría que ver si tiene suficiente como para formar gobierno en solitario. Pudiera tener que negociar una coalición y con quién se va a aliar para gobernar. Pudiera aliarse, por ejemplo, con el Partido Comunista Griego, que es un partido muy radical, un partido comunista a la vieja usanza, que habría que ver si a los comunistas les interesa participar en el gobierno, o pudiera aliarse con el PASOK. Una u otra variante significaría más radicalismo, menos radicalismo en la propuesta. En el caso francés, a lo mejor es posible, no creo que sea una cohabitación, la verdad no lo creo, no creo que gane la UMP las elecciones legislativas, pero pudiera darse la necesidad de un nivel de concertación en la Asamblea Nacional Francesa, por ejemplo, con el Frente de Izquierda y algún Mélenchon, o con algunas otras agrupaciones. Eso llevaría a una política un poco más, digamos, más radical, no quiere decir radical en términos completos, pero un poco más radical, sí. Bueno, este es el panorama en Europa, las nuevas fuerzas políticas que están dando que hacer y están de alguna manera presionando también en la vida política, en el rumbo político de esta región. Muchas gracias a mis dos panelistas, hemos estado los tres solos hoy, ¿no? Aquí en la mesa redonda, tanto Elsa como también Ernesto, y bueno, nos despedimos, nos vamos con nuestras imágenes del día. Veíamos al principio en nuestra noticia del día que era la recuperación en las provincias centrales de nuestro país. Bueno, hay otro país también en Latinoamérica que está sufriendo intensas lluvias, es el caso de Chile. Esas son nuestras imágenes del día. Mañana nos vemos en la mesa redonda. Muy buenas noches y muchas gracias también.